Buen día, en esta oportunidad voy a realizar el resumen de la historia de la corrupción de Alfonso Quirós. Para comenzar, Antonio de Ulloa fue enviado a América por la Academia de las Ciencias de París, el cual era bastante prestigiosa en este momento, y de esta manera recolectar información sobre las colonias, principalmente para la corona española. De estas, consiguió el material suficiente para realizar el discurso de reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos del Perú. De esta manera exponiendo el mal funcionamiento de la administración colonial y las soluciones respectivas a estos casos. De esta manera siendo considerado por Alfonso Quirós como un reformista. Otro punto importante es sobre Machado de Chávez, quien consideraba que la decadencia del Perú se debatía al envejecimiento y deterioro de las instituciones coloniales y las distancias que existen entre la colonia y el rey. De esta manera amplifica la crítica de Antonio de Ulloa. En 1622, Juan de Aponte menciona los inconvenientes de la administración en el asiento minero, lo que repercutirá más adelante. El capítulo 1. El fracaso de las reformas coloniales, desde 1750 hasta 1820. En 1757, Alfonso de Ulloa se dirige a Huancavelica como el nuevo gobernador, donde los casos de corrupción eran, como él menciona, un purgatorio de continuos desabrimientos. Él ya había realizado los informes de este lugar, sin embargo no tuvo en cuenta otros casos de corrupción denunciados previamente, los cuales eran bastante llamativos y conflictivos para este. En su momento, su objetivo fue contrarrestar la corruptela y erradicarla por completo, por lo que llegó a enfrentar a las autoridades locales e incluso señalando al virrey. De esta manera, él, al no tener suficiente poder político, no pudo solucionar todo el caos que era evidente en las minas de Huancavelica, siendo esta extremadamente importante para la economía de este lugar, razón por la que tuvo que dejar el Perú en 1764, incapaz de lograr su objetivo. Entre los problemas que encontró Antonio de Ulloa eran el caos que había dejado su predecesor, el anterior gobernador de Huancavelica, donde se encontró mucha información sobre los innumerables abusos y fraudes realizados por este y por sus allegados. Ulloa buscó la forma más eficiente de administrar las minas, consiguiéndolo, aunque de manera temporal, durante su mandado, ya que éstas eran extremadamente importantes para la corona. Los gobernadores anteriores y posteriores solo tenían interés en ellos mismos, lo que llevó a una decadencia de esta. Él continuó denunciando el accionar de muchas pequeñas y grandes autoridades. Sin embargo, el poder político que les pertenecía a sus enemigos era demasiado grande para contrarrestarlo. En 1780 llega Agustín de Yzaguirre como virrey al Perú. Durante su gobierno se vería envuelto en una gran revolución, dada por Túpac Amaru II, quien era otro reformista, ya que criticaba la corrupción de los funcionarios coloniales, pese a que buscó todo medio legal antes de que realizara su revolución. No lo logró, por lo que recurrió a esta. Tras su captura y posterior muerte, significarán un impacto importante en la Sierra Sur del Perú. En 1784, bajo el mando de Jorge Escobedo, visitador y superintendente, se abolió los corregimientos de reparto de mercancías, incluso creándose la Audiencia del Cusco. Lamentablemente, a pesar de la rebelión de Túpac Amaru II, lo que significó en este punto era evidente que los intereses personales predominaban siempre las reformas, con lo que terminó descarrilado muchos intentos de mejorar la administración en el Perú. El capítulo 2. Cimientos sobocados de la temprana república, 1821-1859.
La corrupción había terminado por llevar a la colonia peruana a su declive, lo que en consecuencia llevaría a la independencia del Perú. Antes de que sucediera, la serie de las autoridades se acomodaron en un orden que condenaba la corrupción, bajo la condición de que fueran contrariados a las ideas libertadoras. Para finales de la época colonial, el fraude y el contrabando proliferaban en demasiado, haciendo inevitable la decadencia de la colonia peruana, lo que llevó a un grito libertador, el cual daría comienzo a un saqueo a gran escala perpetrando a los caudillos militares, que supuestamente estaban a favor de nuestro país. Entre 1821 y 1822, José de San Martín y su ministro de confianza, Bernardo Monteagudo, expropiaron a la élite limeña. A pesar de no ser definitivamente para este momento la independencia del Perú, su principal meta era eliminar la influencia española en La Plata y Chile, y de esta manera mandó extraer los tesoros a lo largo del territorio peruano, con tal de financiar su ejército libertador. Alfonso Quirós señala también que otro de los problemas era el crédito interno al que se recurría, porque encubría el saqueo de la corrupción, y se recurrió después del préstamo externo para saldar sus deudas. Esto en el año de 1822, durante el gobierno de José de Larribagüero, Agüero, que fue el primer contrato externo firmado en el Perú y que lamentablemente no pudimos pagar hasta hace muchos años después. El contrabando por parte de Francisco Javier de la Luna Pizarro, propuesta alternativa para erradicar nuevamente, se opusieron las autoridades más afectadas, ya que esto no los beneficiaría económicamente ni políticamente a estos. En 1841, cuando se informaban del extranjero acerca del excremento de aves al sur de Lima, que era usado en la agricultura local, se dieron oportunidades para la República de Perú. Y de esta manera surgirían los consignatarios, quienes se encargarían de buscar la forma de comercializar el guano en el extranjero, teniendo en cuenta que estos eran conscientes del caos del Perú, no desaprovecharon la oportunidad de sacar provecho de esto. Así, los consignatarios tendrían un mayor beneficio del que les correspondía. Tras la alianza entre Elías y Castilla, lograron derrotar a José Rufino Echenique. Castilla, en su segundo gobierno, liberó a los esclavos en la búsqueda de que fueran parte de su ejército. Sin embargo, este proceso de liberación no estuvo libre de fraudes, que para liberar a los esclavos se tuvo que pagar a los dueños de estos. Y como era de esperarse de un gobierno que aún no se liberaba de la corrupción, terminó pagando por un total de esclavos tanto vivos como muertos, generando que el crédito público colapse y nuevamente volvemos a perder la oportunidad de reformar el Estado peruano. Capítulo 3. El sinuoso camino al desastre, desde 1860 hasta 1883. En este momento se modificó la Constitución Liberal de 1856 para derivar en la moderada de 1860, que se mantuvo vigente con algunas interrupciones hasta 1919. Esta transformación constitucional contribuyó en cierta medida a limitar el tradicional dominio de la fuerza a favor del imperio de la ley, que continuaba sancionando un Estado patrimonial centralizado, que mantenía derechos de propiedad sobre las principales riquezas nacionales. Los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. Las redes de corrupción para este punto ya seguían entrelazando a los ministros, a los parlamentarios, jueces, hombres de negocios, entre otros, así como a cientos de abogados que actuaban como intermediarios claves. Bajo estas circunstancias, los derechos de propiedad privada y los arreglos contractuales permanecieron inseguros. El presidente Balta y su ministro para ese entonces, Pierola, le añadieron sus particulares cegos y así obtuvieron
una amplia autorización del Congreso el 25 de enero de 1865, aun cuando ya desde 1869 el gobierno había establecido contrato con la casa parisina Dreyfus Freres et Cie, mientras que la licitación abierta se llevaba a cabo con al menos 4 propuestas sobre la mesa. Pierola prácticamente ya había aprobado la oferta de Dreyfus de adelante al gobierno de fondos contra 2 millones de toneladas de guano. Capítulo 4. La modernización y sus secuaces, desde 1884 hasta 1930. Cáceres asume el cargo de presidente, razón por la cual uno de sus enemigos, Nicolás de Pierola, se mantiene ausente 10 años tras haber conseguido escapar del territorio peruano, llegando a un acuerdo con las tropas chilenas. Escapando a París, dando a conocer su alianza con Dreyfus. Se vería que está envuelto en uno de los sucesos más criticados de la historia, el presidente Cáceres, que fue también criticado por González Prada, lo que conocemos actualmente como el Contrato Grace, y de esta manera tener como apoyo económico a una casa estadounidense. A vísperas de la Guerra del Pacífico, uno de los problemas era el contrato con la casa Dreyfus. De la misma forma significa otra ventana de oportunidad para la especulación y la corrupción. La razón por la cual sus allegados salieron con una generosa suma de dinero mientras que el Perú luchaba por una guerra perdida fue por el contrato Grace, que ayudó de manera significativa en el pago. Esta es la diferencia que podemos encontrar entre la casa Dreyfus y Grace, ya que teniendo en cuenta que Dreyfus era un problema cuando estábamos a vísperas de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, Grace ayuda de manera significativa al pago de la deuda externa, dando como resultado la mejora del crédito en el extranjero y el comercio de la índole privada que en el país. Eso se puede asomar al hecho de que se veía la firma de este contrato como ya se había visto algo similar con Dreyfus, por lo que la gente desconfiaba y de buena razón. Tras la salida desde el Partido Civil conformado por Manuel Candamo y José Pardo, hijo, tomarían el poder de ejecutivo. Eso debido al hecho de que eran hombres con grandes riquezas, así como que contaban con el apoyo de otros hacendados de la Sierra del Perú. De esta forma asegura no solo su posición, sino también la influencia en la República aristocrática, dándole posteriormente paso a Leguía, que controlaba el poder político y económico del país, dándonos así un legado de gran problema con una deuda externa, además de que en gran medida sirvió para las construcciones públicas, sin duda para su propio enriquecimiento, incluyendo las represiones que se dieron contra los universitarios y los enemigos públicos del expresidente Leguía, así anteriormente con la República aristocrática. El capítulo 5. Dictadores venales y pactos secretos, dado desde 1931 hasta 1962. Leguía destruyó los partidos políticos tradicionalmente existentes hasta 1919. Ello tuvo como consecuencia de que surjan los 2 nuevos movimientos en masa principales de las nuevas elecciones. Una vez sacado del poder dictador civil, surgieron el APRA y la Unión Revolucionaria. Además de que uno de los brazos para financiar la campaña presidencial de Luis Sánchez Cerro fue su hermano llamado Pablo Ernesto, quien estaba involucrado en el crimen organizado, dando cuando llegara al poder, cargos públicos a familia y amigos. La acostumbrada comisión ilegal de la solicitada por la TANAF fluctúa entre el 45 y 60%. En total, es posible que haya recaudado alrededor de 1 millón de soles
en este descarado tráfico de influencias. El jefe aprista posteriormente le confió al científico social e historiador Frank Tannenbaum, durante la entrevista realizada en Lima, que Benavides le ofreció significativos incentivos personales y políticos, entre los de un 25% de la representación del Parlamento para siempre y cuando colaborara con los planes electorales del general. Este es el cambio que genera problemas en la agrupación de la Unión Revolucionaria y el grupo de El Comercio, razón por la cual las acusaciones intensificaron en contra del APRA. Su gobierno estuvo lleno de acusaciones de malversaciones de fondo y los personajes dentro de su círculo de gobierno. Pese a ello, Manuel Prado llega al poder gobernando bajo la presión de los partidos políticos de ese entonces, como el APRA y el Partido Comunista, además de encontrarse en una situación mundial complicada debido a la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 6. Asaltos a la democracia. Desde 1963 hasta 1989. En esta se da a conocer el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en el que tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas y el apoyo por parte del Partido Demócrata Cristiano, dándonos a entender que las alianzas entre partidos políticos son indispensables para gobernar el país. Los civiles irán reduciendo su número de gabinete ministerial y ascendiendo el de los militares. Los líderes de Acción Popular creen que el patronazgo es una recompensa natural del control político y que dicha burocracia ejercía un tipo particular de democracia elitista, tutelar, odiada y generada excesos burocráticos e ineficiencia de los favoritismos geográficos de influencia en los contratos del gobierno. El escándalo de contrabando se intensificó cuando el senador Cornejo Chávez se refirió en un informe de julio de 1965, hecho documentos revelaba que varios exoficiales de la Marina habían participado en un extenso contrabando a bordo de las naves de la Armada peruana. Entre la hipótesis utilizada en su momento para justificar el golpe de Estado, se encuentra que el contrabando estaba cercanamente ligado a las Fuerzas Armadas, especialmente con Velasco. En ese sentido, Quirós menciona que mientras Vargas Aya realizaba un libro para realizar los nombres, instrucciones que habían realizado el delito, todos los libros de la primera edición fueron confiscados y decomisados para evitar su publicación. La corrupción abundó, dejándonos problemas con las empresas estatales, la destrucción de nuestra industria pesquera, por la caída de la productividad de la agricultura, producto de la reforma agraria, el incremento de una deuda externa de la fallida expropiación de la IPC, entre otros muchos. El capítulo 7. Las conspiraciones corruptas. 1990 hasta el año 2000. El gobierno de Alberto Fujimori es el último gobierno autoritario que ha sufrido el Perú. De manera incuestionable, esto es el punto de consolidarse en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, asimismo tomando poder en las Fuerzas Armadas, las policiales, y de alguna manera mantener a raya los medios de comunicación y las empresas de todo el país. Este gobierno catapultó al Estado por encima de los niveles de corrupción que no se observaban desde el gobierno de Augusto B. Leguía, dando así el cierre del Congreso que desataría posteriormente grandes actos de corrupción por parte del presidente Alberto Fujimori y la persona más cercana a él, Montesinos. El cuñado del presidente en ese entonces, Víctor Aritomi Shinto, que estuvo casado con Rosa Fujimori, que es la hermana de Alberto Fujimori, fue nombrado embajador de Perú en Japón en 1991, un puesto clave que se mantuvo hasta los últimos días del régimen del presidente Fujimori. Hábilmente, Fujimori y Aritomi
utilizaron la nacionalidad japonesa que ambos poseían, ya que podía otorgarles protección e impunidad. Entre otras varias operaciones, Aritoni usó su inmunidad diplomática para transportar con regularidad los ingresos ilícitos de Fujimori a Japón, en montos manejables como para lavarlos sin dejar huellas evidentes. Además, la Secretaría Personal de Fujimori hizo transferencias bancarias a Aritomi de los fondos ilegales que el presidente recibía en el Perú. Aritomi también solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se canalizaron en la familia Fujimori. Esos son de los actos más llamativos en el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, existen una gran cantidad de actos delictivos en su gobierno, los cuales se especifican con mayor amplitud a lo largo del libro, específicamente en el capítulo 7. Y eso es todo el resumen. Gracias, mi nombre es Cóndor Arzapalo Lucero Florense y eso es todo.